El estudio realizado hasta el momento se ha dedicado a problemas de programación lineal, que modelan situaciones donde el objetivo y las restricciones son lineales en la variable de decisión. Aunque los problemas de programación lineal son muy comunes y cubren un amplio rango de aplicaciones en la vida real, nos tenemos que enfrentar con cierta frecuencia a otros tipos de problemas, que no son lineales. En este caso se deben utilizar la programación no lineal. La definición de programación no lineal es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades, sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar o minimizar. Cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales, en este sentido, la programación no lineal permite enfrentar una serie de aplicaciones prácticas que requieren una representación a través de funciones no lineales. Algunos casos característicos de la programación no lineal son los problemas de minimización de distancia, economías o deseconomías de escala, carteras de inversión, ajuste de curva, entre otros. Terminología. De manera general, un problema de programación no lineal consiste en encontrar que x sea igual a x sub 1 hasta x sub n, tal que maximiza la función de x sujeta a estas restricciones. Gi sub x menor o igual a bi, donde i sea desde 1 hasta m, y donde x sea mayor o igual a 0, donde la función de x y gi de x son funciones dadas de n variables de decisión. El problema o el planteamiento anterior puede ser resuelto para los valores de la variable que satisfacen las restricciones y que maximizan la función de x. La función f es llamada usualmente la función objetivo o la función criterio. Cada una de las restricciones gi sub x para i vale 1 hasta m es llamada restricción de desigualdad. Un vector x que satisface todas las restricciones es llamada una solución factible al problema. Ahora, la colección de todas las posibles soluciones forma la región factible. El concepto de convexidad es de gran importancia en el estudio de los problemas de optimización desde el punto de vista de la aplicación, puesto que en algunos conceptos, bajo las condiciones de convexidad, se puede garantizar que un extremo local es un extremo global y por lo tanto la solución óptima del problema. Determinación de concavidad y convexidad para una función. Actualmente existen diversos criterios para determinar si una función es cóncava o convexa. Los más resaltantes son el criterio gráfico y el criterio de la segunda derivada. El criterio gráfico expresa que una función es convexa si para cada par de puntos sobre la gráfica de f de x, el segmento que une esos puntos se encuentra completamente por arriba de la gráfica de la función. Se dice que la función es estrictamente convexa si este segmento pasa también completamente por arriba, excepto por los extremos del segmento. Por otro lado, las funciones cóncavas y las funciones estrictamente cóncavas se definen exactamente de la misma manera, excepto que las rectas que unen los puntos deben encontrarse por debajo de la gráfica de la función. Criterio de la segunda derivada. Considerando cualquier función f de x que tiene una segunda derivada para todos los valores posibles de x, entonces f de x es convexa si y solo si la segunda derivada es mayor o igual a 0 para todos los valores posibles de x. Estrictamente convexa si solo si la segunda derivada es mayor a 0 para todos los valores posibles de x. Cóncava si y solo si la segunda derivada es menor o igual a 0 para todos los valores posibles de x, y estrictamente cóncava si la segunda derivada es menor a 0 para todos los posibles valores de x. Ejemplo, tenemos la siguiente función y deseamos conocer y estudiar su concavidad y convexidad. Para ello, primero calculamos la segunda derivada. Paso siguiente, hallamos las raíces de la segunda derivada para determinar así los puntos de inflexión. En este caso, tenemos dos raíces, una positiva y una negativa. Ahora, trazamos el eje X y procedemos a localizar los puntos de inflexión en él para luego aplicar el criterio de la segunda derivada. Para ello, seleccionamos valores entre los intervalos formados por los puntos de inflexión a fin de evaluarlos en la segunda derivada. El signo de estos resultados nos hará saber si en ese segmento la función es cóncava, signo negativo, o convexa, signo positivo. Evaluando la segunda derivada, los valores menos 1, 0 y 1, correspondientes a los tres intervalos, nos encontramos con lo siguiente. Con lo cual, podemos concluir que la función es convexa en los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 1 entre raíz de 2, y 1 entre raíz de 2 hasta más infinito. Y es cóncava en el intervalo que va desde menos 1 entre raíz de 2 hasta 1 entre raíz de 2. En la gráfica de la función
podemos apreciar los cambios que se forman a partir de los intervalos anteriormente calculados. Determinación de máximos o mínimos locales y globales. Los máximos y mínimos de una función, conocidos colectivamente como extremos de una función, son los valores más grandes, máximos o más pequeños, mínimos, que toma una función en un punto situado ya sea dentro de una región en particular de la curva, extremo local, o en el dominio de una función en su totalidad, extremo global o absoluto. En la programación no lineal, un máximo local no es necesariamente un máximo global, y en general los algoritmos de programación no lineal no pueden distinguir cuando se encuentran en un máximo global o un máximo local, por lo que es necesario conocer los criterios que garantizan que un máximo local es un máximo global en la solución factible de la función. Como ejemplo, calcularemos los máximos y mínimos locales de la función x cubo menos 3x más 2. Para hallar sus extremos locales y globales, seguiremos los siguientes pasos. Hallamos la derivada primera y calculamos las raíces. En este caso, las raíces son menos 1 y 1. Realizamos la segunda derivada y calculamos el signo que toma en ella las raíces de la primera derivada. Y si la segunda derivada evaluada en la raíz es mayor a 0, tenemos un mínimo. Mientras que si es menor a 0 es un máximo. Y si la segunda derivada evaluada en la raíz es igual a 0, se debe sustituir el valor de la raíz en las sucesivas derivadas hasta que alguna sea menor que 0. En ese caso se toman en cuenta los siguientes criterios. Si el orden de la derivada es par, se trata de un extremo local. Un máximo si es menor que 0 y un mínimo si es mayor que 0. Si el orden de la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión más no de un extremo. En este caso, el menos 1 representa un máximo y el 1 a un mínimo. En tercer lugar, calculamos la segunda coordenada de los extremos relativos de la función. En este caso, el punto máximo es menos 1, 4 y el punto mínimo 1, 0. Para encontrar un mínimo o un máximo global es necesario comparar los mínimos y máximos locales y identificar el que proporciona el mayor o el menor valor de la función respectivamente. No obstante, si se sabe que una función es convexa o cóncava, el análisis se torna más sencillo. Por ejemplo, si una función es convexa como la siguiente, entonces se sabe que cualquier solución de x tal que la derivada de la función sea igual a 0 es un mínimo global. En otras palabras, esta condición es suficiente para determinar que existe un mínimo global en la función convexa. Si la función es cóncava, entonces que la derivada de la función sea igual a 0 en ese punto se convierte en una condición tanto necesaria como suficiente para decir que el punto es un máximo global. Clasificación de la programación no lineal. Entre la clasificación de la programación no lineal tenemos la optimización no restringida. El modelo de optimización no restringida, como su nombre lo indica, son aquellas que no tienen restricciones y donde la función objetivo es sencillamente maximizar f de x, sobre todo los valores de x igual x1, x2, xn. Optimización restringida linealmente. Este método se caracteriza por tener restricciones que se ajustan a la programación lineal, de manera que todas las restricciones de la función g de x son lineales y por lo tanto la función objetivo son no lineales. Este método se simplifica y se hace ver de manera notable si solo se tiene que tomar en cuenta una programación no lineal que se ajuste a una región factible de la programación lineal. Programación cuadrática. La programación cuadrática es un problema no lineal, la cual cumple con una serie de restricciones lineales y tiene una función objetivo, la cual es la suma de forma lineal y cuadrática. Esta se debe cumplir con una serie de términos, los cuales tienen que ser potencias mayores de 2. La programación cuadrática es importante ya que si no se encuentra una aproximación adecuada a través de este modelo, se puede ajustar a una mejor aproximación. La programación convexa es un tipo de programación especial. Esta busca igualar los mínimos locales y los mínimos globales en el caso de que f de x se esté minimizando y los máximos locales y los máximos globales en el caso de que se esté maximizando. Para esto se tiene que realizar una serie de supuestos. El primer supuesto dice que f de x debe ser cóncava en el caso de que se esté maximizando o que f de x tiene que ser convexa en el caso de que se esté minimizando. El segundo supuesto dice que si se está maximizando, g sub x tiene que ser positivo y tiene que ser menor o igual a b sub i. Y si se está minimizando, g sub x debe ser negativo y sigue siendo menor o igual a b sub i. La programación separable es un tipo de programación especial que se aplica dentro de la programación convexa, la cual se le suma un tercer supuesto a los otros dos antes mencionados, que dice que todas las funciones f de x y g sub x deben ser funciones separables.
Una función separable es una función en la que cada término incluye una sola variable, por lo que la función se puede separar de una suma de funciones de variables individuales. Por ejemplo, si f de x es una función separable, se puede expresar como f de x igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta n fj de x sub j, donde cada fj de x sub j incluye solo los términos de x sub j. En terminología de programación lineal, los problemas de programación separable satisfacen los supuestos de aditividad, pero violan el supuesto de proporcionalidad, o cuando cualquiera de las funciones fj de x sub j son funciones no lineales. Programación no convexa. Este tipo de programación incluye todos los problemas de programación no lineal que no cumplan con las condiciones de la programación convexa, es decir, si la función f de x no es cóncava y sus restricciones no son convexas, se consideraría un problema de programación no convexa. A este tipo de problemas se le puede calcular sus extremos locales. Sin embargo, no hay total garantía de poder encontrar sus extremos globales, es decir, el valor máximo y mínimo de la función en general. Programación geométrica. Este tipo de programación se aplica a problemas de diseño de ingeniería. Los problemas de ingeniería se caracterizan porque muchas veces su función objetivo y restricciones tienen la forma de, por ejemplo, g de x es igual a la sumatoria de c sub i por una función p sub i x, en donde c sub i vendría siendo una constante física y p sub i x contiene las variables de diseño del problema. Este tipo de problemas de programación no lineal se podría considerar que no pueden ser ni convexos ni cóncavos, pero para poder solucionar se le puede convertir a un problema convexo siempre y cuando cumpla las condiciones de que la función objetivo se esté minimizando y todas las variables de diseño sean positivas. En la programación fraccional, la función objetivo se encuentra en modos de fracción. Esto es la razón o concepto de funciones, donde se trata de maximizar f de x, que va a estar dividido entre f de x1 entre f de x2. En estos problemas de programación fraccional surgen, por ejemplo, cuando se trata de maximizar la producción entre horas hombre o la inversión de capital, para lo cual se han producido varios procedimientos o fórmulas para maximizar F1 y F2. Cuando es posible un enfoque más directo para el problema de programación fraccional, es transformarlo en un problema equivalente del tipo estándar con un procedimiento más eficiente. Para ilustrar esto, F de X hay que transformarlo en un problema de programación fraccional lineal, como la imagen que se muestra en pantalla, donde C y D son vectores renglón, X un vector columna y C sub 0 y D sub 0 son escalares, también suponiendo que las restricciones son lineales, quedando de forma matricial A por X menor o igual a 0 y X menor o igual a 0. Para algunos supuestos hay que establecer lo siguiente: y igual a x entre d por x más d sub 0 y t va a ser igual a 1 entre d por x más d sub 0, de tal manera que x va a ser igual a y entre t, quedando la ecuación de esta forma. Me quedaría y mayor o igual a 0 y t mayor o igual a 0. Ya con la ecuación obtenida, este método se puede utilizar en métodos simples, aunque también hay otro procedimiento que convierte el problema fraccional en problema convexa. Diferencia entre la programación lineal y no lineal. Para la programación lineal, su punto óptimo siempre se encuentra en el extremo de la región factible. Para la no lineal, su punto óptimo no siempre se encuentra en el punto extremo. Para la lineal, su punto óptimo nunca se va a encontrar dentro de la red factible. Para la no lineal, existe el caso que su punto óptimo se encuentra dentro de la red factible. Para la lineal, su procedimiento siempre genera óptimos absolutos o globales. Para la no lineal, sus procedimientos generan óptimos relativos, más nunca absolutos o globales. Para la programación lineal, sus restricciones y función son lineales. Para la no lineal puede ser su función objetivo o sus restricciones o ambas a la vez no ser lineales.